Buenos días, queridos hermanos. El día miércoles tuvimos la reunión del cuerpo pastoral de la iglesia y felicitábamos a Roberto por su estupendo estado. Nos sorprendía. Y Roberto nos compartió una serie de planes, proyectos. El día viernes por la noche supimos que estaba feliz. Los caminos del Señor son inescrutables, son difíciles de entender. El día de ayer convocamos a oración y para los que deseaban acompañarnos en ayuno también, porque la oración y el ayuno son las armas que el mismo Señor Jesús nos dio para comunicarnos con Él. Hoy día el pastor sigue muy grave, no hay que ocultar la verdad, su situación es muy crítica, pero aún en estas circunstancias Dios puede hacer grandes cosas, o Dios nos enseñará los propósitos, no sabemos cuándo, quizá pronto, quizá en un tiempo. Han sido horas muy duras. Pero estamos orando. No hemos dejado de orar. Creo que toda la iglesia, porque en el chat he visto los mensajes, todo el mundo está pendiente, todo el mundo ha pedido más información y todo el mundo está al pie del cañón, está al borde de la brecha, orando, clamando a Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios misericordioso y un Dios amoroso, que a través de su siervo Santiago nos enseñó lo siguiente. Santiago 5, versículos 13 al 16.
Pueden abrir sus Biblias, no hay proyección. Paul encuentra estos versículos. Gracias, Paul. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Nuestra reacción humana frente a la aflicción, frente a la enfermedad, frente al dolor, es la queja. Aún los cristianos solemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A veces maldecimos. A veces decimos cosas inapropiadas cuando viene la aflicción. Primero aquí, en el versículo 13, si lo puede poner Pablo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y la aflicción puede ser de todo tipo. Hemos pasado momentos duros en la pandemia, con enfermedad, con familiares que se han ido, con amigos que han partido, con economías quebradas. Hemos estado afligidos, hemos estado encerrados. Teníamos una cárcel en nuestra propia casa y esa aflicción. Y a veces nuestra primera respuesta es la queja. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Haga oración. Hable con Dios. Hable con Él. Comuníquese. Comuníquese con la palabra bendita del Señor, porque la oración, hermanos, nace del Señor y llega a nuestro corazón. No es que nosotros hemos tomado la iniciativa de orar. El Señor ha puesto en nuestros corazones orar. La oración viene de Él y su palabra nos enseña. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es la combinación ideal. El Señor mora en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí esta alegría no es la alegría mundana. No es la alegría de la fiesta popular. No es la alegría de nuestro éxito humano. Es la alegría, el gozo que el Señor pone en nuestros corazones a pesar de las circunstancias. Porque Él nos dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Pase lo que pase. Estad alegres. No necesariamente por fuera mostramos la alegría, pero cantamos alabanzas como lo hemos hecho esta mañana. Y seguiremos cantando alabanzas mientras el Señor nos permite. Oración y alabanza. Oración y alabanza. La oración tiene el mérito de acercarnos a Dios. El ayuno nos separa del mundo. La alabanza, el Señor mora en la alabanza de su pueblo. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Alguien está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llame a los ancianos de la iglesia. Esta es una iniciativa que debe venir del enfermo o de algún familiar cercano. Ayer temprano, muy temprano en la mañana, Teresita me llamó. Teresita me mandó un mensaje contándome sobre la situación del pastor. Ya teníamos noticias, el pastor se había comunicado con otro anciano de la iglesia el día viernes, con Pepito,
Le había dicho, voy al hospital, necesito ser hospitalizado. Esa iniciativa, llamen al anciano de la iglesia. Llamen a los ancianos. Estamos para eso, hermanos, para servirlos. Y el pastor nos ha dado un ejemplo maravilloso. Esa iniciativa siempre tiene que venir, porque se desconoce, ¿no? Y oren por él. Hemos estado en oración permanente, porque la palabra nos dice, orad sin cesar. A tiempo y a destiempo tenemos que estar en oración. Ungiéndole con aceite. El aceite por sí solo no tiene ningún valor. Como no tiene el valor el barro que cogió el Señor para curar al ciego, o el agua del estanque de Siloé, o el río donde el Señor mandó al leproso que se meta. Esos elementos no tienen por sí ningún valor. Es la unción del Espíritu a través de esto que sana al enfermo. Es solo la acción de Dios. Es solo por el amor y la misericordia de Dios. La oración, hermanos, es estar con esa seguridad de que accedemos al trono de la gracia del Señor. Por la muerte vicaria del Señor Jesucristo, se rompió el velo, se rasgó el velo de arriba abajo y nos dio la posibilidad de entrar al lugar santísimo. ¿Y qué dice? Se llama el trono de la gracia, para llenarnos de más gracia para el pronto socorro. Esa es la oración. Y dice la palabra de Dios que las copas de ese incienso fragante están llenas de las oraciones de sus santos, pero que todavía falta mucho para llenarse completamente. Nos falta a los cristianos orar más y más, hermanos. Orar todo el tiempo, cumplir con ese mandato de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Ungiendo con aceite. Dice, ungiendo con aceite. Hemos rogado al Señor por la salud del pastor. A la distancia. Estamos clamando al Padre. No podemos acceder al hospital para cumplir con esto, ungiendo con aceite. Pero no importa. El aceite por sí solo no tiene ningún valor. Es esta oración y es esta comunicación del Espíritu Santo lo que da poder, porque el poder, la oración desencadena el poder. En el nombre del Señor. No hay oración que valga si no lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Si no son las puras palabrerías de las que nos habla la Biblia. Tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y con qué? Con un corazón limpio. Si hay pecado, y aquí dice, los pecados les serán perdonados. Primero, nosotros mismos como intercesores. El Señor nos ha dado ese rol, hermanos. No es un grupo especial de los domingos cada 15 días a las 7:30 por el Zoom, que nos reunimos a orar. Cada vez hay menos. No es ese grupo. Somos todos los hermanos que tenemos que orar los unos por los otros. Y como nos manda la palabra de Dios, orad por los pastores. Orad por los pastores. Orad los unos por los otros. Esa es la forma de soportarnos los unos por los otros, con los otros. Es la forma de seguir adelante en este camino que el Señor ha trazado para nosotros. Y la oración de fe salvará al enfermo. Si no hay fe, no podemos, si no creemos en el Señor, si no creemos que Él puede hacer cosas extraordinarias, mejor no orar. Hay una cosa
que los apóstoles pidieron. Dos cosas que los apóstoles pidieron. Primero, enséñanos a orar. Los mismos apóstoles, quienes pasaron 3 años junto al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que practicar la oración. Enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó el Padre Nuestro, que es la guía para toda oración, dirigiéndonos al Padre, pidiendo limpieza y en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los apóstoles también le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. La fe es creer que Dios existe y que Él va a hacer. Y dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La oración tiene que ser llena de fe creyendo. Esa fe salvadora, hermanos. Esa fe que mueve montañas. No esa fe de dejemos las cosas que pasen, que sean los médicos. No, esa fe que puede mover montañas. Sabiendo que las respuestas de Dios no siempre serán como a veces nosotros anhelamos. Muchas veces toma tiempo en las respuestas. Otras veces el Señor dice no. Y otras veces el Señor nos da la gracia de recibir conforme a nuestro pedido. Y el Señor lo levantará. El verbo que aquí se utiliza, lo levantará, es lo mismo que el Señor cuando hizo el milagro con Lázaro, lo levantó. Y el Señor lo levantará. El Señor tiene ese poder enorme. El Señor puede hacer cosas extraordinarias, aún in extremis, aún en los últimos minutos, y aún, como en el caso de Lázaro, cuando ya todo parecía haber concluido. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuán importante orar, cuán importante, para acercarnos al Señor en cualquier condición. Tenemos que limpiar diariamente el polvo del camino. Una oración que no ha pedido perdón al Señor por el pecado cotidiano, porque déjenme decir que no hay humano que no dé un pequeño o grande traspié a diario. Todos tenemos momentos de enojo, de ira, de orgullo, de egoísmo, tantas cosas. Esos momentos terribles que pasamos cuando algo nos disgusta. Algo que debe haber en la congregación, confesión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si he ofendido a alguien, pedir perdón. Acercarme, pedir perdón. Porque aún cuando practicamos la Santa Cena, esa es la condición sine qua non. No podemos tomar la cena si hay pecado. No podemos tener esa comunión. Y orad unos por otros. Orad, orad. ¿Cuántas veces se repite en estos pocos versículos la palabra oración? Orad, orad. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí no solo se trata de la sanidad física, sino también de la sanidad emocional, de la sanidad espiritual. Porque en este tiempo muchos estamos enfermos a veces, emocionalmente o espiritualmente. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros todos somos justos si hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido justificados delante del Padre. No hay ningún mérito en nadie. Absolutamente en nadie.
Somos justificados plenamente por el sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Él es el único, hermano, que nos hace justos. Y oremos. La oración eficaz, que significa la oración oportuna, la oración dirigida, la oración que suplica al Padre, la oración que encomienda nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, las dejamos en el altar del Señor para el pronto socorro. La oración que nos guíe, la oración que nos haga maduros en la fe. Esta iglesia se fortalecerá, hermanos, si somos hombres y mujeres de oración. No hay otro camino. Hay 3 pilares fundamentales en el crecimiento espiritual. La lectura de la palabra, la oración y la congregación de los santos. Es aquí donde aprendemos. Tenemos ahora un arma desde el Zoom. Favorece mucho. Ahorramos tiempo, nos salimos de casa. Pero dejamos las cosas. Mi súplica, hermanos. Volvámonos, hombres y mujeres de oración. Gracias. Invito al hermano a que haga una oración. Acompáñenme en oración. Padre nuestro, en este día, ante tu altar, reconocemos la pequeñez de nuestra condición frente a la grandeza de tu majestad. Reconocemos, Señor, la turbiedad de nuestra existencia frente al brillo enceguecedor de tu santidad. Padre, queremos poner ante ti nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras ofensas. Te pedimos, Señor, que en todos los miembros de tu congregación, tu Espíritu nos santifique. Te pedimos perdón, te rogamos, Señor, que tú laves nuestro corazón. Y juntos en un solo espíritu, hoy clamamos por sanidad sobre el cuerpo de nuestro pastor Roberto. Entendemos que la aflicción es producto de la enfermedad y de la muerte. Comprendemos que la enfermedad y la muerte llegaron a este mundo por la transgresión de tus leyes, por el pecado. Límpianos del pecado y por eso, Señor, nos cobijamos bajo tu gracia, bajo tu misericordia, bajo tu sangre. Creemos, Señor, que si tocamos el manto de tu misericordia y de tu protección, tú puedes hacer el milagro. Tú puedes restaurar, tú puedes levantar de ese lecho de dolor, de ese lecho de enfermedad a nuestro hermano. También, Señor, comprendemos que nuestros planes no son tus planes, nuestros pensamientos no son tus pensamientos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entregar nuestras vidas bajo tu completo control. Que podamos cumplir tu propósito y que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas. Padre, clamamos a una voz, con fe, con la pequeña fe que tenemos, pero que se suma, Señor, en la unidad de tu pueblo, en esta congregación. Te pedimos fervientemente, Señor, que tu Espíritu en esta misma hora controle la enfermedad, la infección, la inflamación, que devuelva cada órgano a su función. Levántale, Padre, porque tiene todavía mucho que hacer por tu obra.
Levanta a tu siervo, Señor. Te pedimos, confiados en las promesas de tu palabra, en los testimonios que hay en el Evangelio. Sanaste a muchos, Señor, mientras caminaste entre nosotros. Resucitaste a aquellos que dormían, Señor. Sana una vez más a nuestro hermano Roberto. Muchas veces estuvo al borde de la muerte, Señor, y tú nos lo devolviste. Te pido, Señor, que traigas paz al corazón de Teresita y de sus hijos, de toda la familia. Te ruego, Señor, que tú orientes, que tú uses a los médicos, que utilices los recursos tecnológicos, la medicina, porque no es por conocimiento, no es por sabiduría, no es por fuerza, sino por tu Espíritu, Señor. En esta mañana, juntos clamamos a ti. Te pedimos que tú obres una vez más un milagro y que ese milagro sirva para glorificar tu santo nombre. Desde ya, Señor, te agradecemos por la respuesta que tú tengas a nuestra oración. Desde ya, Señor, glorificamos tu nombre porque una vez más lo harás. Y porque este es un testimonio que ayuda también para que nuestra pequeña fe crezca. Padre eterno, pongo a toda la congregación también bajo tu mano. Te pido, Señor, por todos los enfermos dentro de nuestra congregación, todos aquellos que tienen dolencias en su cuerpo, bajo la misma fe por la que pedimos por nuestro hermano Roberto, ponemos cada una de nuestras situaciones individuales, personales y familiares. En esta misma hora, Señor, obra grandes portentos, milagros en cada uno de los miembros de tu cuerpo. Te pedimos, Señor, por la salud de ese pequeño que está enfermo hoy mismo entre nosotros. Restáurale, Señor. Dale salud. Te agradecemos, Padre, por este tiempo de alabanza, por este tiempo en que honramos tu nombre. El culto es dedicado a ti, porque eres tú, nuestro Señor, el Rey de Reyes, el soberano del universo, el que tiene control sobre los mares, sobre los planetas, sobre las galaxias, y no se diga sobre nuestras vidas. Padre, permítenos gozarnos de la alabanza. Edifica nuestras vidas a través de tu palabra y a través de la oración. Gracias por este momento especial. Gracias por este momento en que podemos acercarnos a ti, suplicando por tu infinita misericordia. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El otro día, en el manantial que tenemos la bendición de tener a cargo, hacíamos referencia a lo importante, a lo fundamental que es aprender versículos bíblicos. Constantemente nos repetimos. En Efesios 6, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En Romanos 1:16, la palabra de Dios es poder para salvación, para todo aquel que cree. En 1 Corintios vemos que la palabra es locura para el que no cree, pero para nosotros, los que creemos, es poder de Dios para salvación. Y es en momentos de angustia, de preocupación, de pesar, cuando la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, salta a nuestra mente. Siempre que enfrentamos un problema, si es que estamos metidos en esa bendita palabra de Dios, si esa palabra de Dios es parte de nuestro diario vivir, salta. Y no importa si de repente el versículo es apropiado para la situación que estamos viviendo, no importa.
El Espíritu lo sabe. Y salta esa palabra a nuestra mente y nos da paz, nos da tranquilidad, a pesar de la dificultad que estemos pasando. Y en estos momentos como el que estamos atravesando, como decía mi hermano Lenin, esa palabra nos lleva a clamar al Señor, a orar, a pedirle que escuche nuestro ruego. El Señor dice que todo lo que pidiéramos creyendo, Él lo hará. Que todo lo que pidiéramos de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Eso dice la palabra de Dios. Pero para que eso pase, primero tiene que ser su voluntad y segundo tenemos que estar en absoluta y perfecta comunión con Él. La última parte del texto que mi hermano Lenin reflexionaba dice: la oración del justo puede mucho. Sí, todos los que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo somos justos, pero tenemos que estar en esa perfecta comunión con el Señor, que permite que ese Espíritu Santo de Dios nos tenga llenos, que esa llenura del Espíritu Santo nos tenga en comunión constante con Él. Hoy no íbamos a tratar de esos temas que estamos tratando. La llamada de mi pastor el día sábado, el día viernes, fue para pedirme que tomara el púlpito el domingo. Me llamó como cualquier día, estaba perfectamente bien. Se sentía mal evidentemente, pero como él es médico y sabe sus síntomas, me dijo: Pepito, no me siento bien, me voy al hospital, me están buscando cama, por favor, adelanta la prédica del otro domingo, tiene alguna relación con la última parte de Hechos 18, habíamos conversado el miércoles, hazlo. Para el día sábado la situación había cambiado totalmente. Y por eso es que decía, tenemos que estar en comunión con el Señor constante. Y en esa porción que nos tocaba predicar, última parte del capítulo 18 y primera del capítulo 19, nos contaba cómo Pablo llega a Éfeso y les dice a los hermanos, no en estas palabras, pero más o menos: veo que ustedes no tienen al Espíritu Santo, no están llenos del Espíritu Santo. ¿En qué espíritu fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautizo de Juan. Y ahí es cuando Pablo les dice, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. No es un tema para tratarlo ahora, pero a eso me refería cuando digo que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Claro lo dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y si lo hacemos de esa manera, mis hermanos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Y en esa intención, ayer que conversábamos con mis hermanos ancianos, decíamos, tenemos que hacer un culto especial, un culto que refleje 3 aspectos que necesitamos que la congregación lo tenga presente en sus mentes, en sus corazones. La importancia de la oración, dentro de la oración la sanidad. Una segunda palabra que tenga relación con la esperanza que todo cristiano debe tener en que el Señor sabe lo que hace y que todos estamos en manos del Señor. Evidentemente queremos lo mejor en este momento, el mejor resultado. Todos esperamos eso. Nadie puede, por más realista que quiera ser, esperar que tengamos un resultado fatal. Nadie. Pero tenemos que pensar que debemos vivir en esperanza. Estábamos estudiando en profetas, los profetas mayores y los menores. Y el profesor decía, ¿por qué debemos estudiar profetas mayores y menores? Y decía, eso lo explica Pablo en Romanos 15:4, cuando nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. Para eso fue escrita la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento, porque todas estas cosas, el apóstol Pablo lo dice, las cosas que se escribieron no son caducas. Esas cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, para que nosotros sepamos, para que aprendamos. ¿Para qué? Para que por la paciencia y la consolación que nos regalan las Escrituras, tengamos esperanza. Esperanza de un Dios sanador, de un Dios protector, de un Dios que nos ama tanto que fue capaz de darnos a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz por nosotros. Desde el mismo instante que Satanás logró que Adán y Eva pecaran y salieran del paraíso, ese mismo instante el Señor nos amó tanto que ya proveyó la salvación para nosotros. Ese Padre tenemos, ese Dios tenemos. Y ese Dios es quien inspiró a esos autores sagrados para que dejaran escrita esa palabra, que ahora la utilizamos para aprender, para a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en esa historia, en esa revisión, veía un texto que me llamó la atención en Jeremías, en el libro de Jeremías, un profeta que profetiza un siglo después de Isaías, lo hizo durante 40 años. Caía el imperio asirio y se levantaba el poderoso imperio babilónico. Advirtió juicio y castigo. Y en ese dolor y en esa desesperanza que el pueblo judío tenía, les da un mensaje de lo más especial. Les llama a edificar casas, a plantar huertos, a comer, a casarse, a tener hijos, a multiplicarse. El pueblo judío estaba sufriendo y sin embargo les invita a casarse, planten comida, coman, hagan casa, edifiquen, tengan hijos, sean felices, vivan en paz. Yo si hubiera estado en ese escenario le hubiera dicho, oye Jeremías, estamos esclavos, nos están sacrificando, matando y tú dices que vivamos en paz, ¿cómo es eso? Y me contesta, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacernos volver a este lugar. Y complementa lo que dijo mi hermano David en esa hermosa oración. Gracias, David. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. El Señor amoroso, ese Señor que le decimos muchas veces duro, tenaz del Antiguo Testamento, no es tal. Es un Dios que nos ama, que nos quiere, cuyos pensamientos son de bien, de bienestar para nosotros. Todo lo que hace y permite que pase en nuestras vidas, si estamos alineados con Él, si estamos sintonizados con Él, son cosas para nuestro bien. Tal cual lo dice Romanos 8:28, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas, absolutamente todas, por dolorosas, por feas, por horrorosas que parezcan, todas nos ayudan a bien. Claro que hay una condición, a todos aquellos por cuyo propósito somos llamados. Es evidente y lógico después de esto decir la palabra de Dios es locura. Estamos cautivos, nos destruyeron y sin embargo quiere que estés bien. Pero así es el Señor. Y de hecho, en los capítulos 30 al 33, si leemos Jeremías, vamos a ver cómo esa profecía se cumple. Se cumple y el Señor definitivamente les da paz y tranquilidad al pueblo y es recuperado, es rescatado y regresa el pueblo de Dios a reconstruir Jerusalén. Por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios. Ahora, de todas maneras, el Señor en toda su palabra sigue enseñándonos otras cosas y encontré otro salmo hermoso para este tiempo, el Salmo 42, 6-11, cuando el rey David, que ustedes le conocen quién era David,
un rey grande que pecó, que se apartó de Dios, que luego se arrepintió, que pidió perdón, pidió misericordia. Pero él en ese momento que se sentía desolado, escribe ese Salmo 42, es un poquito largo, no lo voy a leer, pero en la parte final, en el verso 11, les invito a que lo hagan en sus casas, el Salmo 42, 6 al 11, pero en la parte final dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Todo ser humano es aprensivo, somos aprensivos. Este mensaje creo que es para mí, como suelo decirlo. El mismo David, quien sintió la misericordia de Dios, sentía en la parte final ese dolor que taladra el corazón, que taladra el alma. ¿Por qué Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué tengo esa sensación de desconsuelo? ¿Por qué siento este temor? Pero él mismo se responde: espera en Dios, porque aún he de alabarte por las maravillas que sé que vas a hacer, salvación mía y Dios mía. El abandono, esa sensación de impotencia que el salmista David, que el rey David sentía, lo único que manifestaba finalmente es: esperemos en Dios. Te esperaré y te seguiré alabando, maravillándome de lo que tú pudiste hacer. La conclusión, según Matthew Henry en este texto, es la siguiente: la manera de olvidar nuestras miserias es recordar el Dios de nuestras misericordias. La manera de olvidar nuestras miserias es recordar el Dios de nuestras misericordias. David vio problemas que vienen de la ira de Dios, pero eso no le desanimó. Pero si los problemas venían uno tras otro, todo eso, por gracia de Dios, puede ser eliminado. David se refería a recibir el favor divino como la fuente de todo bien que él buscaba. En el nombre del Salvador tenemos que esperar y tenemos que clamar. Una sola palabra de él calma la tormenta y trastorna la noche oscura en un lindo día y claro despertar. Si es que aprendemos a refugiarnos en esa palabra de Dios, lo que parece que es terrible, que es fatal, se convierte maravillosamente en algo maravilloso, en algo hermoso para nosotros. Eso nos enseña este salmo. Pero otra de las cosas maravillosas que el Señor tiene en su palabra es cómo se va empatando, cómo se va enlazando, versículo tras versículo, texto tras texto, las referencias bíblicas. Uno se pasea por toda la Biblia y es hermoso. Si estoy buscando algo en particular, lo encuentro. Y terminé en Isaías 40:31, que tiene relación con una canción hermosa, una canción que la solemos cantar reiteradamente en el manantial, que es todo un popurrí, no sé si se lo recuerdan. Pon aceite en mi lámpara, Señor, y luego se engancha con esa canción que tiene relación con las águilas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová, escucha esto, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El mundo siempre nos traerá aflicción, siempre. No habrá un día que pasemos del todo alegres y sin alguna dificultad. Pero más allá de esas dificultades del mundo, el Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Pero más allá de eso, el Señor también nos enseña que tenemos que aprender a esperar. Y si esperamos en Él, si confiamos plenamente en Él, Él nos levantará y seremos como las águilas, que tendremos nuevas fuerzas, nos levantaremos las alas como las águilas. Y no sé si se acuerdan ustedes de esa figura hermosa que hay sobre la historia de las águilas. La encontré, una ilustración, que dice que el águila
es una de las aves que vive más largo tiempo. Algunas especies se dice que pueden durar hasta 70 años de vida. Y estas águilas, cuando están en los 40 años aproximadamente, su pico tiende a curvarse, sus alas se envejecen y se vuelven pesadas, sus plumas se tornan gruesas y sus garras se debilitan. Eso le hace difícil volar y evidentemente cazar sus presas para sobrevivir. Pero algunas deciden definitivamente no dejarse morir, porque lo normal sería que se mueran en ese estado. Algunos ejemplares se niegan a aceptar esa realidad, ese destino, y vuelan hacia lo alto de la montaña, a buscar el nido en algún pico alto, en algún lugar solitario. Ahí destrozan su pico contra las rocas hasta arrancar el pico. Luego esperan el nacimiento de un nuevo pico, con el que semanas más tarde se desprenden las garras. Y una vez que se desprendieron las garras, se dedica a arrancarse las plumas viejas del águila. Y cuando pasan unos 5 meses, el animal totalmente renovado sale a volar de nuevo y puede vivir 30 años más. Esa es la historia del águila. Entonces el Señor nos dice que luego de rompernos tal vez el pico, luego de rompernos tal vez las garras, luego de perder tal vez todas las plumas, con su ayuda, con su amor, estaremos renovados y volaremos alto nuevamente, como las águilas. Correremos, no nos cansaremos. Caminaremos, no nos fatigaremos. Ese es mi Dios. Así lo decía el Señor, así lo dice el pastor Roberto. Ese es mi Jesús, dice él frecuentemente. Un Dios de amor, un Dios de paz, de misericordia, de bondad, de esperanza sobre todo. Nuestro querido pastor, amigo, ahora mismo está en manos del Señor, está en sus manos, bajo su control. Si es su voluntad, lo veremos volando nuevamente, con alas nuevas, con alas renovadas. Pero aún en el peor de los escenarios tenemos que pensar lo que dice Romanos 8:37, que en Él somos más que vencedores, en Cristo, y Romanos 8:38 sobre todo, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos que recordar lo que dice 1 Timoteo 1 del 7 al 9, que no nos ha dado espíritu de cobardía el Señor, sino de poder, de amor propio, de amor y dominio propio. En eso tenemos que pensar. Tenemos que acordarnos de 2 Corintios 4, 7, 9, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Lo que vivieron nuestros antepasados, lo que fue profetizado por grandes siervos de Dios, se cumplió y debe ser para nosotros una constante enseñanza de que con el poder de la palabra podemos tener consolación, podemos tener esperanza ante las tribulaciones, ante las dificultades, ante las enfermedades y pruebas que el Señor permite que tengamos. Y mis hermanos, terminando, no importa la dificultad que enfrentemos, el Señor está con nosotros. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mientras tanto, mientras el Señor en su perfecta voluntad hace su obra, oremos, como decía Lenin, clamemos, demos testimonio de una iglesia unida, aferrada, los unos con los otros, sin dejar de orar, orando en el Espíritu en todo tiempo, como dice Efesios 6. Una vez el Señor, poderoso, ya se manifestó en la vida de nuestro pastor Roberto, y se manifestó a través de Isaías 43:4, que es su versículo preferido. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti
y naciones por tu vida. Eso le habló el Señor hace más de 20 años cuando fue objeto del primer trasplante. El Señor, si Él desea, si es su voluntad, lo volverá a hacer. Tengamos fe y esperanza en que así será. Hermano Iván, ten la bondad de acercarte y clamar al Señor por esto. Y yo le pido a la iglesia que por favor se ponga en pie. El domingo pasado le invité al pastor para que venga a sentarse en nuestra mesa. Y él me dijo: Ivancito, tengo muchas cosas que hacer, pero quiero estar contigo. Y estamos esperándole al pastor que llegue a nuestra mesa, y no llegó. Si es la voluntad del Señor, tendremos la esperanza de que un día volvamos a sentarnos en la mesa. Y si no, nos sentaremos en la mesa donde Jesús está preparando para cada uno de nosotros y para el pastor de esta congregación. Oremos. Santo, santo, santo eres tú, oh Dios, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de justicia. Y venimos delante de ti, oh Señor, para interceder por este siervo tuyo, tu pastor Roberto Proaño. Te rogamos, Señor, que tú bendigas. Sabemos, Señor, que hay momentos en los cuales nos entristecemos como Jesús ante la tumba de Lázaro, donde Él lloró. Sin embargo, Señor, Él nos dio esta promesa, que si creemos, resucitaremos. Y esta es la promesa que tenemos, Señor, que este cuerpo físico se desgasta, se debilita. Pero si creemos, seremos resucitados y nos sentaremos en la mesa y alabaremos tu santo nombre, Señor. Padre, esta grey necesita una vez más un milagro tuyo, para gloria de tu santo nombre, para confirmación de la fe, Señor. Pero sabemos, Señor, que tenemos que estar listos para tu venida, en la cual, resucitados, compartiremos no solamente tu presencia, tu amor, tu misericordia, Señor, sino también la presencia y el compañerismo de cada uno, Señor. No temáis manada pequeña, dice el Señor Jesús, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido darles el reino de los cielos. Y en esa esperanza, Señor, oramos por la salud de nuestro amigo, de nuestro hermano, de nuestro pastor, el pastor de esta grey. Que tú, Señor, le levantes poderosamente para honra y gloria tuya. Y Padre, en esta oración no queremos manipularte a ti, sino queremos que esta oración nos cambie para que podamos aceptar tu buena voluntad, tu buena y santa voluntad. Tu voluntad es perfecta. Tú tienes buenos pensamientos, Señor, como nos has recordado en este día. Tú tienes buenos planes para cada uno de nosotros y para tu congregación. Por lo tanto, Señor, esperamos que esos planes sean cumplidos y que nosotros seamos obedientes como tu siervo, Señor, que siempre te ha amado, que te sigue, que te ama, que quiere expandir tu reino, Señor, que quiere hacer de esta tu iglesia una iglesia digna por la cual tú puedas venir, Señor. Señor Jesús, bendice a la familia del pastor Proaño, bendice a esta congregación y ayúdanos a permanecer y descansar en la esperanza bienaventurada. Tú vienes, Señor Jesús, y ven pronto, Señor Jesús. Y si no, Señor, esperamos que en el día de la resurrección volvamos a unir nuestras voces para alabar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado que es necesario acercarnos a Dios mediante oración, ayuno y una esperanza sincera en la misericordia del Señor. El Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana.
pero también tenemos que tener confianza en lo que Él hace y seguridad de que cada cosa que ocurre está dirigida y controlada por nuestro Señor. Para esta mañana he escogido el capítulo 121 de los Salmos, que es un salmo de esperanza y de confianza. Es escrita por un autor anónimo, aunque se cree que fue Ezequías el que hizo este salmo. Y es un canto que se cantaba normalmente cuando la gente subía a Jerusalén a las fiestas de la Pascua y cada vez que tenían que congregarse. Ellos subían, Jerusalén estaba en el monte de Sión, y tenían que subir, y cuando el cantante o el salmista empieza este versículo, que es corto, que podemos leer todo, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Estamos imaginándonos el peregrino que sube hacia Jerusalén y alza su mirada hacia los muros de Jerusalén, pero pone su mirada más allá, pone la mirada en Jehová. Y así como nuestro peregrinar en esta tierra es un camino lleno de dificultades y sufrimientos, enfermedades, quebrantamientos, y el Señor nos ha levantado en cada ocasión. Todos hemos sufrido quebrantos de la salud, hemos estado al borde de la muerte, hemos tenido tiempos difíciles e inciertos, no sabemos si mañana amaneceremos. Por eso hay que agradecer cada día al Señor las bendiciones de tener un día más de vida. Y seguimos confiando en nuestro Padre Celestial o nos dejamos llevar por la tristeza y la desolación y la desesperación. Por eso es que aquí el cantante dice: alzaré mi vista y busca a los montes, al monte de Jehová. Y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y contesta el mismo: mi socorro viene de Jehová. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 14, dice que la vida de un ser humano es como neblina en la tarde, que viene por pocas horas y desaparece. O como la hierba del campo que se marchita y muere, o como la flor que también desaparece. Así es nuestra vida. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles cuando ya resucitó: os conviene que yo me vaya, porque voy a preparar morada para vosotros. Nuestra morada no está aquí, nuestra morada está en el cielo, y el Señor lo prometió. Ahí está esperando nuestro hogar, ahí nos está esperando, al lado del Señor Jesucristo. El tiempo que aquí tenemos es efímero, y si bien el Señor sabe los tiempos, y a Pablo le evitó muchos males, él pasó por apedreamiento, encarcelamiento, y de todo le libró el Señor. Pero hubo un momento, cuando estuvo en Roma, a pesar de que Pablo quería ir a Tarsis, a España, y había anunciado que se iba a ir, pero Nerón puso trunco a este camino al decapitarlo. Pero asimismo el Señor, cuando Él se fue, les dijo: os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Si nosotros tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo, no somos más que pasajeros, porque el Señor prevalecerá. Y el Señor lo ha dicho, que su iglesia nunca dejará de ser. La iglesia del Señor no va a desaparecer. Desaparecerá cielos y tierra,
mas la palabra de Él y su iglesia no va a desaparecer nunca. En el Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la confianza que debemos tener nosotros, en que nosotros estamos siempre rodeados por un cerco. Recordemos cuando Satanás se acercó ante el Señor y le dijo, el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en Job, mi siervo justo, que no cae en pecado? Y dice: claro, ¿cómo va a caer en pecado si tú has puesto un cerco alrededor de él? Ese es nuestro Señor. Ciertamente, no podía tocarle Satanás porque tenía un cerco a su alrededor. Nosotros estamos cercados. Siloé está cercada por Jehová y su mano bendita está sobre nosotros. Y a pesar de que tengamos sufrimientos, angustias, a pesar de que ya no estemos aquí, su palabra permanecerá y su iglesia prevalecerá. Todo lo que pueda pasar no es un hecho al azar. Es para que el Señor cumpla sus propósitos y últimamente guarde nuestra alma. En los versículos siguientes dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Eso es confianza. Cuando yo me levanto cada día y me despido de la familia y les digo hasta la tarde, pero tenemos que aumentar algo. Dios mediante. No sabemos si vamos a regresar. En la confianza que tenemos en Dios, sabemos que vamos a volver. Y dice luego: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Qué te de temer? ¿Cuántas historias hay de esto, no? Que personas que estuvieron a punto de ser asaltadas, asesinadas, y luego les preguntaban a los vecinos que por qué no le atacaron. Dice: ¿cómo voy a atacar si estaba rodeada de montones de gente? Y no había nadie, ¿no? Eran ángeles que el Señor pone alrededor de los que a Él le aman y están dependiendo de Él. Por eso decimos: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Jehová es tu guardador, dice en el 121:5. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hay algo interesante, estaba leyendo, cuando el rey David huía de Saúl y estaba en el desierto de Sif. Y Saúl se enteró que ahí estaba David y salió a tratar de matarlo. Y cogió la noche y Saúl se quedó a dormir ahí. Y dice que la costumbre era que el rey dormía en el centro, sus guardaespaldas preferidos, los más fuertes, dormían alrededor de él, y alrededor de los guardaespaldas dormían todo el resto del ejército, de tal manera que cuidaban a su rey. Y estaba David, y miró eso, y a su amigo Abner le dijo: mira, ahí están, vamos. Y se infiltraron en el campamento, nadie se dio cuenta, y le quitó el cántaro donde tomaba el agua y la lanza con la que él se veía que estaba clavada al lado de Saúl. Él podía haber cogido la lanza y se acabó Saúl. Sin embargo, no lo hizo. Y luego subió al monte y le gritaba a Saúl: Saúl, mira, esta es tu lanza y aquí está tu cántaro. Y le decía al general Abisai, que así se llamaba: ¿cómo cuidaste a tu rey? ¿Cómo lo cuidaste? Mira, pude haberle matado. ¿Así cuidas a tu rey? Entonces, aquí el salmo dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no es cualquier general. Jehová nos controla de mañana y todo. Él no se duerme.
Él está alrededor de los que lo aman. Y Él está cuidando su grey. Estamos pasando por un momento difícil, pero Jehová acampa sus huestes alrededor nuestra. Tenemos que mantenernos, como se ha dicho, en oración, en esperanza, en unión del Espíritu Santo, pero siempre confiando que pase lo que pase, el Señor acampa en medio de nosotros. No debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Es menester que en los momentos difíciles permanezcamos unidos, permanezcamos en unión a través de la oración, del ayuno y de la esperanza. En el versículo 8 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este poema concluye con una afirmación renovada de la protección continua en esta vida y en la que viene. Porque dice clarito, desde ahora y para siempre. Este para siempre es eternidad. El Señor nos cuida desde ahora y para siempre. Como decía nuestro hermano Iván, si no es ahora, estaremos sentados en la mesa de Jesús con todos los que después nos vayamos. No es más que un breve adiós, es que pasará lo que tememos. Algún rato nos va a pasar a todos vamos a ir. No es para destruirnos, no es para amargarnos. ¿Cuál es la diferencia del cristiano del que no tiene esperanza? Es que nosotros tenemos la seguridad de que Él guardará nuestra alma desde ahora y para siempre. Y estaremos sentados a la mesa del Padre, disfrutando de las delicias que tiene preparadas para nosotros. Y desde ahora, quiere decir, como dice en el Salmo 4, en el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando yo salí del COVID, un mes, 19 días intubado, casi un mes entero de estar en coma, en donde uno no sabe qué es el día, qué es la noche. El metabolismo de uno se altera de todas formas. Y yo tenía que tomar, después que me recuperé, y ya me dieron el alta a la casa, tomaba una droga que hace dormir, que se llama la melatonina. Tomaba casi 9 miligramos diarios, y además de eso tomaba sopiclona, porque mi organismo estaba totalmente desorganizado. Y tomé casi un año, porque no podía conciliar el sueño de forma normal. Y hace 2 años estaba en Estados Unidos y dije, este es el último día que tomo las drogas estas. Porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nunca más he vuelto a tomar medicamento para dormir. Porque mi confianza está puesta en el Señor. Y aunque me falte la vida, sé que en Él descansará mi espíritu. Y Él me hará resucitar en el día final, como Él lo hizo Él, con cuerpo glorificado, tal y cual. Porque el Señor, como decía Pepito, me ha escogido desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. En conclusión, ¿cómo podemos seguir confiando en Dios en medio de nuestras luchas, de nuestras penas y de nuestros sufrimientos? Cuando pasamos tiempo con Dios orando y hablando cada día y recibimos de esta manera descanso y paz para nuestra alma. Como decía Lenin, orando nos ponemos en comunión con Dios, ayunando nos apartamos de este mundo, del cual no somos ciudadanos, porque nosotros, una vez que hemos renacido al nuevo yo, la nueva persona, la nueva naturaleza, dejamos de ser ciudadanos del mundo y nos convertimos ciudadanos del cielo. Y nuestra ciudadanía está en el cielo. Y el segundo punto, pero también para ir a la presencia, para escuchar su voz y recibir su abrazo amoroso, tenemos que estudiar su palabra y memorizarla. Como dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos
y las intenciones del corazón. Hermanos, hay bendiciones para los que confían en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dice que en la Nueva Sión va a haber un árbol plantado en el cual estará a lo largo de todo, del que nace un río y cruzará toda la Nueva Sión. Y de ahí nos alimentaremos. Esa será nuestra forma de alimentarnos en esa época. Esto está escrito en Jeremías 17, del 7 al 8, lo que acabo de leer. Confiar en Dios implica valentía, no es de cobardes. El cobarde se deja llevar por los sentimientos de angustia, de desesperación y luto. Está bien tener luto. El Señor Jesucristo lloró ante Lázaro, ante la tumba de su amigo. Pero le dijo a María y a Marta antes de que resucitara, dijo, esto es para gloria de Dios, y Lázaro resucitará. Esa es la confianza que tenemos nosotros en Él. Al confiar en Dios, no nos precipitamos. Al confiar en Dios, esperamos su dirección a través del Espíritu Santo. Tomamos tiempo para escuchar su voz, para leer su palabra. Nos acercamos a Él, nos congregamos a su alrededor y recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Elijamos confiar en Dios cada día y en medio de cualquier situación. Él ha sido fiel, lo hemos cantado, y seguirá siendo fiel. No lo dudemos. Tengamos nuestra confianza plena en nuestro Señor. Amén. Por favor, mi hermana Maguita de Guzmán, si nos ayuda con una oración. Oremos, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, Señor, por tu obra en nuestra vida, tenemos esa confianza para acercarnos al trono de la gracia, con gratitud y adoración, bendito Dios. Y también esa fe que tú nos has dado, te rogamos que sea enraizada, Señor, en tu palabra, para que no tengamos una fe cuestionadora, ni que dude, Señor, de tu gran poder y misericordia. Por eso, Señor, venimos con acción de gracias por este día, por la vida del pastor y por tu santa palabra, Señor, que es vida en nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, Señor, porque estamos enraizados en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Señor, esperamos con expectativa lo que tú, en tu voluntad, nos digas y nos respondas, Señor. Tú sabes nuestros pensamientos y los sentimientos más profundos de nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestros anhelos y nuestras súplicas, Señor. Así que esperamos en ti, Señor glorioso. Como decía Pablito, Señor, Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En ti esperamos, Señor, y en ti confiamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Su forma de mirar, viendo todo bien o mal,
fidelidad. Es la forma que provee toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar. No importa a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a